Bueno, la verdad que sí, muy contentos de que se haya podido aprobar este convenio y que haya pasado por la Cámara para tener la aprobación de la Cámara un convenio tan importante como esto. Nosotros, particularmente, a mí me ha tocado estar en cirugía periférica en el Hospital de Angaco ya desde el 2006 y obviamente veíamos la necesidad de potenciar la cirugía periférica. En el día de hoy tenemos aproximadamente 120 cirugías que se realizan en 8 hospitales, que son el Hospital de Valle Fértil, Barreal, Albardón, Angaco, Caucete, Pocito, Mediagua y Hacha. Son 120 cirugías, pero son insuficientes estas 120 cirugías. En estas cirugías tenemos cirujanos que forman parte del plantel de esos hospitales, pero es insuficiente. Esa insuficiencia nos ha llevado a que haya una acumulación durante todo este tiempo de 800 cirugías de cirugía general adultos. Estamos hablando adultos y cirugía general. Esto lleva a una espera de los pacientes para llegar al Hospital Rawson Marcial Quiroga desde estos departamentos de entre 8 meses y un año para poder ser operados, con las complicaciones que esto revierte. Una patología que es simple se transforma en compleja, generando una mayor complejidad derivada al Rawson o al Marcial Quiroga. ¿Cirugía general a qué habla? ¿A qué hace? Cirugía general, estos Hernia, 800, vesícula. exactamente, estos 800 pacientes se concentran en 4 diagnósticos principalmente: patología de cálculos en vesícula, colelitiasis, hernias inguinales, crurales, umbilicales y patología de pared abdominal. Y obviamente están las cirugías menores, que son extracciones de quistes, lunares, lipomas, que son cirugías menores, que también hay mucho más atraso en ese sentido. Entonces yo en el Marcial Quiroga estábamos en el año 2000 y operábamos pacientes de un año para atrás. Entonces esto es histórico. Pero ¿qué necesitamos nosotros para potenciar esta infraestructura que está montada en 8 hospitales en la periferia? Recurso humano. El recurso humano es la mano de obra quirúrgica, los cirujanos. Nosotros actualmente, para cubrir y llegar a cubrir las necesidades que tenemos en estos hospitales, necesitamos 32 cirujanos, es la cuenta que hicimos. Pero tenemos 3 cirujanos más fuera del servicio de salud pública, por lo cual es un recurso humano que no hay en la provincia para cubrir esta necesidad. ¿Qué hicimos? Nos juntamos con la Sociedad de Cirugía, evaluamos el problema e hicimos un convenio. Este convenio es donde los cirujanos que hoy actualmente cumplen sus funciones en los hospitales Rawson o Marcial Quiroga y los pocos que están en la periferia van a seguir cumpliendo su horario normalmente, su actividad, como lo están haciendo hasta ahora. Fuera de ese horario van a ir a la periferia a operar por prestación. O sea que es un servicio, un convenio prestacional. Por lo cual, esto calculamos que en 4 meses vamos a sacar esta lista de espera de 800 pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a, en los primeros 2 meses, duplicar y ya en el tercer y cuarto mes triplicar la cantidad de cirugías. O sea, de 120 a 240, de 240 a 360, para sacar los pacientes que están en lista de espera de tanto tiempo. Y quiero aclarar, ya se empezó a hacer consultorio de estos pacientes y citando la lista de espera que tenemos, citándolo para empezar a operar la primera semana de enero. Quiero aclarar que son pacientes, decimos 8 meses o un año, hay pacientes que llevan muchos años de espera y se cansaron de ir al servicio de salud a pedir turnos reiteradamente, a hacer ecografías, prequirúrgicos, y al final, por la saturación del sistema, se suspendía su cirugía porque había una urgencia que se adelantaba a una cirugía programada. Y a lo otro es que estos pacientes se van a operar en su departamento. Vamos a dejar de derivar los pacientes que tengan la complejidad, por supuesto, para poder operarse en la periferia, que son este grupo de 800 pacientes, ya está seleccionado, y se van a operar quizás a la vuelta de su casa, en Valle Fértil, en Barreal, en Hacha, en Mediagua.
no se va a tener que trasladar los familiares ni el paciente al Rawson, al Marcel Quiroga para poder operarse. Incluye que ustedes van a pagar extra esa prestación Exactamente. a la asociación. Fuera de su horario y del sueldo que tienen los cirujanos actualmente, la asociación va a cobrar por práctica, por lo cual se va a cobrar lo que se hace. ¿Está? Entonces, esto práctica que se va a cobrar por cirugía incluye el consultorio, preoperatorio, postoperatorio y los controles. Es un módulo, por lo cual quedaría todo cubierto. ¿Y cuánto sería más o menos de gasto para el Estado? ¿Lo tienen cuantificado? Es muy importante su pregunta, porque esto no solamente trae una solución a años de espera de los pacientes, sino genera un gasto, una disminución del gasto o optimización del gasto que hoy tenemos en estos pacientes. Estos pacientes generalmente esperan el promedio entre 8 y 9 días esperando en la cama para ser operados en los hospitales grandes, en los hospitales Rawson Maciel Quiroga, cuidando la cama, lo que habitualmente se dice, para ser operados. A eso llevamos la espera de 8 meses a un año, que en reiteradas veces fue a una guardia a atenderse un cólico hepático porque no pudo ser operado. El Rawson Marcel Quiroga tiene un costo día cama muy alto por la complejidad de esos hospitales. Entonces, operar un paciente de estos en el Rawson Marcel Quiroga nos significa entre 3 millones y 3 millones y medio de pesos si no tiene complicaciones el paciente. Nosotros el convenio que hemos hecho, que cada práctica quirúrgica sea con un costo un 20% menos aproximadamente de lo que hoy paga Obra Social Provincia por esa práctica quirúrgica, que alrededor de los 285.000 pesos, 300.000 pesos el promedio que se va a pagar por eso. Por lo cual, no solo estamos dando una solución, sino estamos ahorrando en ese paciente que viaje desde la periferia hacia la ciudad. Para nosotros nos significa un gasto porque esos pacientes consumen en el Rawson Marcel Quiroga mayor costo. Por lo cual es la optimización del gasto. Vamos a gastar aproximadamente el 10% de lo que hoy se gasta para llegar a operar ese paciente. Y no solamente eso, el mayor gasto que tenemos para operar a este paciente, por sus reiterados idas a una guardia, por la espera de una cama en el Rawson o el Marcel Quiroga, generalmente el mayor gasto es medicamentos y descartables, insumos descartables. Son insumos que son comprados y adquiridos fuera de la provincia, porque los proveedores son fuera de la provincia, por lo cual es plata que se va fuera de la provincia. En este caso estaremos potenciando una de las sociedades más importantes profesionales en San Juan, solucionando un problema, y la plata queda en San Juan, en los profesionales. Ministro, los quirófanos de estos salas, de estos hospitales periféricos, ¿están en condiciones? ¿Se les va a tener que hacer algún tipo de modificación? Digo, porque van a tener más actividad. Como esto forma parte de un plan estratégico de cirugía periférica, nosotros trabajamos todo el año en la mejora de los centros de los quirófanos y los centros de salud de la periferia. El único que queda en obra actualmente es los quirófanos del Hospital de Barreal, que justamente ayer se firmó un convenio también con la minera El Pachón, que es quien ha financiado los arreglos eléctricos del quirófano del Hospital de Barreal. Así que todo lo demás está en condiciones, se ha adquirido equipamiento, torres de laparoscopía, arco en C, y se han mejorado los quirófanos justamente en este plan que empezamos a principio de año para llegar a culminar en este convenio que se ha firmado. O sea, ahora. están en condiciones, digamos, todos los hospitales de la Exactamente. periferia. Respecto al recurso humano, porque se entiende que no solo se requiere de los cirujanos, sino del resto del personal. Bueno. ¿También está, digamos, contemplado en este programa? Ya en cuanto a anestesia ya había un convenio Sí. anterior con anestesia, que quedó, por así decirlo, rengo este convenio, porque teníamos los anestesistas pero no teníamos los cirujanos. Claro. Entonces este convenio viene a cerrar este círculo que ya se había iniciado con convenio con anestesia. El resto del personal, lo que es instrumentadora, circulante, etcétera, ya lo tenemos. Bien. Y muchas veces ocioso, porque no podemos operar más en la periferia. Y tenemos quirófanos que pasan
días sin entrar nadie porque no tenemos los cirujanos para que puedan operar. Entonces esto es una optimización del recurso físico y el recurso humano. Por supuesto que esto en un comienzo va a tener un trabajo que vamos a tener que ir midiendo, y si hace falta incorporar más personal para cumplir con el programa, se irá incorporando. Hoy no necesitaremos incorporar más personal. Y con estas 800 operaciones quedaría saneado el sistema, por decirlo de alguna manera. A ver, quedaría una parte del sistema, porque estos son cirugías de cirugía general y adultos, ¿está? Quiero ser claro en esto. Cirugía general, lo pediátrico requiere mayor complejidad, mayor estudio para hacerlo en la periferia, pero no quiere decir que no lo podamos hacer en un futuro. Pero hay que ver cómo funciona este sistema, qué resultado nos da. Que estoy seguro que va a dar resultados, porque primero a los colegas, mientras más trabajen ahora, más van a cobrar. Entonces, seguramente va a ser la producción mucho mayor. Y por el otro lado, en lo cuanto se refiere a la cirugía periférica, pediátrica, como dije, mayor complejidad y hay que ir evaluándolo cómo funciona.